obsesión y el deseo. Seguimos en Bien de Córdoba en vivo por la pantalla de Canal 10 y llegó el momento de conversar con el gran doctor Carlos Fresman. ¿Cómo le va? Grande por el peso que tengo, el tamaño. No voy a decir por la edad, porque justamente por ahí irá la nota. Toma un traguito más. No, yo tomé, está todo bien, tranquilo. ¿Ya incorporó azúcar al organismo? Me lo tomo sin azúcar, ¿Ah, digamos. sin nada? Viste que ahora, La onda antes fit. se demonizaban las grasas. Sí. Y ahora demonizamos los azúcares, los médicos, ¿viste? Sí, es por moda, por épocas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pregunta de larga respuesta, pero básicamente la epidemia de obesidad en el mundo tiene que ver con una maniobra económica que está en el imperio para promover sus productos. Básicamente las bebidas carbonatadas, la coca, digamos, y todo lo que son los cereales. Estados Unidos, en la posguerra, produce gran cantidad de cereales, los procesa e impone unos hábitos de consumo en todo el mundo. Y para eso demoniza lo que es las grasas, ¿no? Todo el mito del colesterol y todo. Comer sin grasa, sin grasa, sin grasa, sin grasa. Y se comen con azúcares. Y hoy la epidemia de obesidad se basa fundamentalmente en el consumo de harinas o de productos de hidratos de carbono refinados y azúcares. Entonces ahora demonizamos Claro, por una las cuestión azúcares económica. y recuperamos el consumo de grasa. Las personas que hoy tienen 90 o 100 años se alimentaban con un gran contenido de grasas, ¿no? Comían en el campo, desayunaban con huevos revueltos, comían carne en gran cantidad y no tenían los hidratos refinados o los azúcares refinados. O sea, endulzaban con miel y con otros productos naturales. O sea que la demostración de que las grasas no son tan dramáticas y los azúcares y los hidratos sí, es la evidencia de que hoy las personas de 90 o 100 años desayunaban con pan con manteca producida por ellos, el pan con grasa o con huevos revueltos, ¿no? Y también hacía una actividad física que no hacemos nosotros. Claro. En el campo se laburaba y la tecnología, bueno, generó cambio de hábitos. Claro, bueno, recién habló de personas de 90, 100 años. Sí. 60, 70, 80, 90, 100 años. ¿Qué pasa con la vejez y por qué la percibimos siempre con una connotación negativa? Y me da la sensación que discriminamos al viejo. Eso es todo un capítulo, qué buena la palabra, que discriminar al viejo. Y lo hacemos cotidianamente, ¿no? Cuando alguien se pone el semáforo en verde y es una mujer mayor y no arranca, ¿qué pensamos? Esta vieja, ¿no? Que no. O cuando nos ponen un 4 en matemática y la profe tiene 32 años, recién egresada, y decimos la vieja de matemática. Y de más chiquito no tomamos la sopa y te roba el viejo de la bolsa, no te roba el joven de la bolsa. Entonces toda esa cultura de discriminación del adulto mayor, que se llama gerontofóbica, o de viejismo, digamos, tiene un impacto muy importante en la sociedad, sobre todo porque las sociedades envejecen. Y si no construimos una sociedad inclusiva para el adulto mayor, nosotros como sociedad nos vamos a un lugar que es un no lugar, digamos, ¿no? Claro. Entonces, es hay decir, un todos debate. seremos viejos y Exacto. todos vamos a recibir ese maltrato que estamos Exacto. formando en el día de hoy. El viejo soy yo más tiempo. El viejo soy yo más tiempo. Claro. Y el tema de la discriminación es clave. Hoy existe un fuerte movimiento social de ni una menos y no discriminar a las mujeres y el tema de la violencia de género. Y no hay igual o correlato similar con la discriminación del daño que sufren los viejos. Bueno, usted Ustedes recién... que están en un magazine ven diariamente noticias a quién va a robarle un delincuente. Y a un viejo porque es más vulnerable. En los espacios ciudadanos veíamos recién esto que se tapaban los ojos, digamos, ¿no? Los adultos mayores muchas veces nos ven bien, nos escuchan bien, se trasladan con el uso del bastón y la sociedad y la ciudad no está preparada para incluir al adulto mayor. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que veamos movilizaciones que diga ni un adulto mayor menos, digamos, Bueno, ojalá ¿no? que sea pronto. Recién usted comentaba el tema de la guerra contra los azúcares. Detrás de eso, toda una cuestión económica que promueve eso. Ahora, discriminamos, cuestionamos o dejamos de lado absolutamente al adulto mayor. Me da la sensación que también por una cuestión económica, porque hoy prima la imagen, prima la juventud, prima la onda fit, la onda sana, la onda Claro, hay perfecta. un modelo de juventud eterna. Por eso el programa tal vez más visto sea, no sé, Envejeciendo por un sueño, ¿no? Y la vejez no ocupa un lugar porque no tiene un lugar en el consumo. Claro, nos rinde. Entonces, los patrones de consumo, que básicamente están en la imagen, en las redes, en la televisión,
la vejez no da con la imagen que desea el consumo, ¿no? Entonces, hay un mito que se llama el lecho de Procusto, que era un griego muy mala persona que acostaba a sus enemigos en un lecho y lo que sobraba se lo cortaba, ¿no? Que es la idea del pensamiento único. Entonces, acá hay un modelo que hay que ser joven, delgado, atlético, etc. Y no entre este patrón de vejez, que en el fondo lo que estamos haciendo es promover una cultura de la diversidad. Las sociedades con mayor índice de longevidad, con mayor capital social, son las sociedades que menos discriminan y que más aceptan la diversidad de género, de religión, de edades, e incluyen en la vida a los adultos mayores. Porque el ser humano, digamos, tiene vida por unos extraordinarios dispositivos biológicos por el cual tenemos vida hasta 90 o 100 años. Pero tenemos existencia porque alguien necesita de uno o uno necesita del otro. Entonces muchos adultos mayores tienen vida, pero no tienen existencia, porque fueron abandonados por la sociedad, porque nadie necesita de ellos y ellos no necesitan de nadie. Entonces los modelos de inclusión con los adultos mayores, que implican no discriminar, es trabajar sobre la existencia, darle el lugar que debieran tener como sociedad, que es el lugar que vamos a tener nosotros en 10, 15, 20 años, y en el cual desearíamos tener no solo vida, sino también existencia, que alguien necesite de nosotros y que nosotros necesitemos de alguien. Doctor, ¿y qué pasó? Lo ideal es decir que uno convive 90 o 100 años. No existe la vida sola, digamos, Claro. es más complicada. Pero antes pensábamos en el adulto mayor como un referente de sabiduría, de conocimiento, de experiencia, como alguien a quien consultarle. Hoy todo lo contrario. Hoy todo lo contrario. ¿Qué pasó? Descalificamos por la ¿Pero qué vejez. pasó en el medio? Bueno, esos son los patrones culturales, digamos, ¿no? Que se imponen en una sociedad, digamos. ¿Y cómo podemos dar un paso para recuperar aquella época? Cada uno individualmente, ¿no? Yo hablo desde la práctica médica, digamos, ¿no? Yo trabajé y fui testigo y protagonista de las Porque ahora el viejo lo terapias metemos en el intensivas. geriátrico, ¿no? Para que no moleste, para que lo Es cuide otro otro. capítulo, porque el geriátrico hay una respuesta sanitaria, ¿no? Es como una terapia intensiva o como un hogar de día. Yo sería muy cauto, porque hoy está muy descalificada la palabra geriátrico, y el geriátrico es una indicación médica. Yo cuando derivo un paciente a un geriátrico, es una indicación médica. Claro, pero a veces hay decisiones de la familia, al margen de lo que diga el médico. Pero vuelvo a insistir sobre esto, porque es un tema clave. Inclusive la palabra geriátrico, los televidentes dicen, uy, geriátrico ya te da mala impresión. Sí, Yo soy una metáfora con el tema de la palabra, así como hablamos los viejos de la palabra, Claro. que es la palabra del forro, digamos. Hoy el forro lo usamos para descalificar a otro, pero en términos sanitarios es la medida más eficaz y más preventiva para Claro. evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el SIDA. Entonces el preservativo o el forro salva millones de vidas. La palabra geriátrico es un hogar de adultos mayores que es para aquellos adultos mayores los cuales la familia no lo puede sostener, fundamentalmente en dos aspectos. O perdió la marcha, no puede caminar, tu mamá, tu papá no puede caminar, o no controla esfínteres. Un paciente de 80, 90, que no camine y no controla esfínteres, es muy difícil de manejarlo en el domicilio. Entonces el médico hace lo que se llama la valoración geriátrica, la valoración de todos los aspectos que tienen que ver con la situación de esa persona mayor. Y la indicación puede ser internar en una clínica, internar en terapia intensiva, dejarlo en el domicilio u hogarizarlo. O sea, el geriátrico es una respuesta sanitaria mundial para la problemática del adulto mayor enfermo o el adulto mayor frágil. ¿Está bien? Que no es lo mismo que uno por confort o por distintas situaciones sociales decide abandonarlo. Pero vuelvo a insistir. Son dos cuestiones Y hay- distintas. son dos cuestiones distintas y sobre todo hay que desculpabilizar a la familia porque es una situación dramática que nadie la desea. Si vos tenés un infarto y te llevan a terapia intensiva y te preguntan, ¿vos querés ir a terapia intensiva? Ni loco, no quiero ir. Pero sabes que es la mejor respuesta terapéutica a un infarto. Un adulto mayor que no controla esfínteres, que no camina, ya es muy frágil, necesita mucha asistencia, en general tiene también deterioro cognitivo, la enfermedad de Alzheimer, y la respuesta sanitaria es el hogar de adultos mayores, es el geriátrico. Y en estos últimos 10 años, te diría, los geriátricos han mejorado mucho sus condiciones sanitarias. Porque antes, la terapia intensiva, que es lo que te quería contar, yo fui
yo nací, digamos, mi trabajo en terapia intensiva con las terapias intensivas. Y antes te decían, va a terapia intensiva y te ibas a morir, ¿no? Y se transformaron en lugares de muerte, no de salud. Y los geriátricos están haciendo ese mismo proceso. Yo creo que con el tiempo y con la cultura, sabemos que el geriátrico es un hogar de adultos mayores en donde se puede vivir muy bien y los familiares queridos pueden estar muy bien asistidos. Claro. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad, quienes aparecemos cada tanto en los medios, de ir dando una información muy precisa. Del geriátrico no es un lugar de abandono, es una respuesta sanitaria a una problemática del adulto mayor frágil, que no puede ser asistido por la familia. Perfecto, doctor. Y no es una decisión deseada, no es una decisión deseada. Uno lo vive diariamente en el consultorio. Yo he visto muchos pacientes llorar porque tener que llevar la mamá o el papá a un geriátrico. Y eso no es abandonarlo, es cuidarlo ahí, ir a verlo todos los días y asistirlo. Y el alivio que le produce al paciente y a los familiares que pueda estar bien atendido. Entonces hay que ir cambiando culturalmente, es lo mismo que hablamos antes. Como cambiamos la cultura del adulto mayor, cambiamos la cultura de la mujer, cambiamos la cultura del homosexual, cambiamos la cultura del fumador. Creo que es muy importante ir generando cultura de que envejecer no es enfermarse, envejecer es un paso más en la historia de vida de cada uno, que ojalá uno pudiera llegar a edades muy avanzadas, pero sobre todo lo que hay que hacer hincapié en la convivencia. Y muchas veces esa convivencia sucede en un hogar de adultos mayores, Doctor, sucede en un geriátrico. Y cuando hablamos de transitar o de ir avanzando hacia la vejez, ¿de qué manera se puede hacer lo más saludable posible? ¿Cuáles serían los consejos desde la salud, ¿no? Usted recién hablaba de la existencia, ¿no? Acá tendríamos que cambiar de interlocutor. Tendría que venir una persona de 80, 90, ¿me explico? Claro, que sea el Porque vocero. ellos son los verdaderos sabios, digamos, Claro. conocedores. Hay algunas estrategias que se saben que son de manera universal para una buena calidad de vida en los adultos mayores. Una es la que estábamos diciendo, estar incluido, estar con la familia, estar con un entorno social, eso de la convivencia es clave. Segundo, aprender cosas nuevas, porque el cerebro hemos aprendido que puede moverse y generar nuevas conexiones, nuevas relaciones, nuevas neuronas. Es lo que se Cosas llama. nuevas. Entonces aprender cosas nuevas que nos cuesten. Aprender un idioma, jardinería, gastronomía, un instrumento musical. Algo que nos cueste, el cerebro crece y genera nuevas conexiones. Y eso nos mantiene despiertos, inteligentes, lúcidos. ¿Está bien? Y otro elemento universal de sugerencia es la actividad física. Caminar 30 minutos diarios es el ejercicio físico más útil, beneficioso a nivel cardiovascular, cognitivo, respiratorio, de articulaciones, etc. Entonces, convivir, hacer actividad física de caminar 30 minutos diarios y aprender cosas nuevas son seguramente sugerencias universales que uno les puede decir Claro, en pero cámara sin errarle. está bueno refrescarlas y traerlas de nuevo a la mesa. Doctor, muchísimas gracias. Y estos conceptos que hemos hablado recién y otros más están en su libro que siempre quiero recordar, ¿eh? Bueno. Yo ando mal de la memoria, así que lo dice usted. El libro se llama Vivir sin Ahí años. está. Vivir sin Yo voy por los 35, pero debería incorporar algunos de los consejitos que dio recién, ¿eh? Bueno, yo Doctor, también. Le costó, es su libro, ¿eh? No, me acuerdo el título del libro, pero la verdad que muchas veces no digo lo que yo hago, o no hago lo que yo digo en realidad. Doctor, muchísimas gracias.